Hola, mi nombre es David Santiago Huiza y junto con mi compañera Joelia Ayala vamos a realizar los siguientes ejercicios de termodinámica. El primer ejercicio nos dice que la reducción del óxido de hierro en un alto horno procede de acuerdo a las siguientes reacciones y nos piden calcular el cambio de entalpía para esta reacción de acá, usando estas. Entonces, para esto, como esto es una reacción, nosotros podemos sumar las reacciones, pero teniendo en cuenta de que si este elemento de acá está en el otro lado de la reacción que a la que le queremos sumar, se restan. Y si está en el mismo lado, se suman. ¿Sí? Y como la entalpía es una propiedad extensiva, entonces si hay 2 moles, o sea, si hay 2 moles de la reacción, tenemos que multiplicárselo a la entalpía, porque esta depende de su masa. Entonces, miramos que la única que tiene hierro en estas reacciones de acá es está acá, ¿cierto? Y miramos que tiene dos moles de hierro. Como dije anteriormente, nosotros podemos multiplicar la reacción y al hacerlo también tenemos que hacerlo con su respectiva entalpía. Entonces nosotros la multiplicamos, queda de la siguiente forma y ya tendríamos 2 moles de hierro sólido. Ahora, como podemos observar, también la única que tiene F2O3 es la primera ecuación, pero el problema es que tiene 3, o sea, son 3 moles de F2O3. Entonces nosotros podemos también dividir toda la ecuación por 3 y nos quedaría de la siguiente forma, ¿sí? El 3 que estaba acá pues se cancela y queda así. Ahora, para ir simplificando las cosas, nosotros lo que hacemos es sumar estas dos. Entonces, si las sumamos, nos quedaría de la siguiente forma. Miramos aquí que F2O3 no hay nada acá en este lado que lo reste, entonces lo bajamos tal y como está. Miramos el 1/3 de CO gaseoso y vemos que tampoco hay nada en el otro lado que lo reste, pero sí hay aquí uno que lo sume. Entonces 1/3 más 2/3 nos da 7/3. Ahora miramos con el 2FO. Miramos que no hay nada aquí en este lado que lo sume y tampoco hay nada que lo reste, entonces lo bajamos tal y como está. Y este pues ya lo sumamos con este de acá. Entonces pasamos al siguiente lado y miramos que 2/3 de F3O4 no hay nada que lo cancele acá, ¿cierto? Entonces lo bajamos tal y como está, ¿sí? Aquí está. Y el 1/3 de CO2 lo sumamos con el 2CO2 y nos da 7/3. Y esto también lo podemos sumar y nos da 13.03. Ahora, como nosotros ya usamos la primera y la tercera ecuación, la única que nos falta por usar es la segunda. Y observamos que para que esto se pueda simplificar y para que podamos llegar a esta ecuación de acá, lo que hacemos es que la multiplicamos por 2/3. A multiplicarlo por 2/3 ya lo podemos sumar, las dos reacciones, y vemos que, a ver, para la suma entonces miramos, F2O3, no hay nada en este lado que lo cancele, y no hay nada en este lado, perdón, no hay nada en este lado que lo cancele y no hay nada en este lado que lo sume, entonces lo bajamos tal y como está y ya tenemos el primer elemento. Ahora, para el 7/3 de CO, miramos que no hay nada en este lado que lo cancele, pero si hay algo aquí que lo suma, entonces 7/3 más 2/3 nos da 3CO, ¿sí? Ahora, 2/3 de F3O4, no hay nada que lo sume, pero aquí en este lado sí hay 2/3 de F3O4, entonces se cancelan. Entonces esta con esta se va, ¿sí? Y 2/3 de CO, pues ya lo sumamos con esta que nos dio 3. Entonces ahora pasamos para el otro lado y miramos que los 2 moles de F de hierro sólido, no hay nada que los cancelen ni tampoco los suma, entonces se baja tal y como está. Y esto ya lo cancelamos y 7/3 de CO2 gaseoso, pues se suman con 2/3 de CO2 y queda 3CO2. Y pues ya quedamos ya llegamos a la reacción. Y lo mismo con las entalpías, pues las sumamos y nos da esto. Para el segundo punto nos piden calcular el calor de vaporización de la plata líquida a 1000 grados centígrados y el calor de fusión de la plata sólida a 900 grados centígrados.
¿sí? El problema es que la plata líquida pasa a vapor a 2200 grados centígrados y nos la piden calcular a 1000 grados centígrados, ¿sí? Y la otra es que la plata sólida pasa a líquido a 961 grados centígrados y nos la piden calcular a 900, ¿sí? Entonces, bueno, para calcular, digamos que esto sería un primer ítem y este sería el segundo, ¿sí? Entonces, para calcular esto, utilizamos esta fórmula de acá que nos dicen que el cambio del calor de una temperatura 1 a una temperatura 2 es igual a la integral del calor específico por dt, ¿sí? Que en este caso, pues, en el calor para calcular el calor de vaporización de la plata líquida, pues que sería desde sería la integral de 961 grados centígrados, que convertidos a Kelvin darían 1234 hasta 2200 grados centígrados, que es ahí cuando el líquido, la plata líquida pasa a gaseosa, que convertida a Kelvin daría 2473. A esto hay que sumarle el calor de formación. ¿Por qué? Porque la plata pasa de estar en estado líquido a estar en estado sólido, a estar a gas, perdón. Y al momento de hacer eso, se produce una liberación de calor, se libera calor. Entonces por eso se le suma esto. Entonces ya teniendo la plata gaseosa a 2473, lo que hacemos es bajarla a la temperatura que nos piden, que es 900, que son 1000 grados, perdón, 1000 grados centígrados, que convertidos a Kelvin darían 1273. Y pues haciendo esas operaciones nos da que es 63.044 kilocalorías mol. Ah, bueno, aquí hay que tener algo pendiente, o sea, presente, perdón, es que este calor de evaporización el calor de evaporización que nos dan acá está en kilocalorías, ¿sí? Y todos los calores específicos que tenemos están en calorías. Entonces este kilocalorías que está acá, o sea, este calor de vaporización tenemos que pasarlo a calorías, porque pues si no, no concordarían las unidades y no se podrían sumar. Y eso nos da lo que está acá. Para el segundo ítem nos piden calcular el calor de fusión de la plata sólida a 900 grados centígrados. Entonces pasa de un estado sólido a un estado líquido a 900 grados. El problema es que esto solamente sucede a 961 grados Celsius. Entonces, ¿qué hacemos? A 900 grados Celsius la plata se encuentra en estado sólido, entonces ese sería el primer estado. Y la tenemos que llevar hasta 961 grados Celsius, pero en estado líquido. Entonces, lo que hacemos es que la subimos hasta 1234 grados Kelvin, que serían 961 grados Celsius, ¿sí? Más el delta H de formación, que como dije anteriormente también está en kilocalorías, entonces lo tenemos que pasar a calorías. ¿Esto por qué? Porque la plata está de un estado sólido a un estado líquido, entonces esto también libera o absorbe calor. Entonces por eso se le suma el delta H de formación. Y ya una vez teniendo la plata líquida a 1234 grados Kelvin o 961 grados Celsius, la bajamos hasta 900 grados Celsius o 1173 grados Kelvin. Y sumando esto y haciendo las integrales, nos da que es igual a 2.58 kilocalorías sobre mol.